Buenos días, muchas gracias, profe. También agradecer al doctor Ricardo por su asesoría y apoyo en el desarrollo de esta charla y al doctor Jorge Trujillo, quien estuvo muy pendiente para la realización de esta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la polifarmacia en el adulto mayor, una mirada en el transoperatorio. ¿Por qué es importante hablar de este tema? La población de adultos mayores, definidas como aquellos que tienen una edad mayor de 65 años, está creciendo a un ritmo acelerado y un porcentaje significativo de esta población van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos, tanto electivos como urgentes. Es importante tener presente que esta población tiene un conjunto único de necesidades que están relacionadas propiamente con los cambios fisiológicos y también van a estar relacionadas a su vez con el mayor riesgo de presentar complicaciones en el posoperatorio, dado por múltiples factores, entre ellos los más importantes, una disminución de la reserva funcional, las enfermedades crónicas, cada vez nuestros pacientes tienen más comorbilidades, la polifarmacia, que es el tema en el cual nos vamos a centrar el día de hoy, y la relación con la dependencia funcional. Cuando hablamos de polifarmacia y anestesia, nos enfrentamos a un espectro de medicamentos, pero primero vamos a definir qué es polifarmacia. Es aquel uso de múltiples medicamentos por parte de un paciente. Con respecto al número fijo, pues no está bien definido. Se dice que hay un intervalo entre 5 y 10 medicamentos. Pero, ¿qué sucede? Algunos están relacionados con el tiempo. Es decir, muchos de los estudios dicen que polifarmacia es el uso de 3 o más medicamentos por un tiempo mayor de 3 meses. Es importante considerar que los suplementos y los medicamentos herbales de venta libre cada vez están aumentando en esta población y también se deben considerar en el concepto de polifarmacia. Para eso nos vamos a contextualizar. Entonces, la polifarmacia en los pacientes ancianos tiene implicaciones en todo el transoperatorio, empezando con esta premisa. Para que los medicamentos fueran aprobados, la mayoría de los estudios excluyeron a los adultos mayores y las dosis que se utilizan en la población de adultos sanos tal vez no es la adecuada en los ancianos. La polifarmacia solamente por el hecho de estar presente disminuye la capacidad física y cognitiva, incluso después de ajustar la carga propia de la enfermedad. Y el uso de suplementos en ancianos ha ido en aumento, como se ha demostrado, desde un 14% que eran más o menos en 1998 hasta el 63% en el 2010. Este es un estudio que comparó la asociación que había entre la polifarmacia con la supervivencia, las complicaciones y los costos en el sistema de salud después de que los pacientes fueran llevados a una cirugía electiva no cardíaca. En total fueron alrededor de 267.000 y más del 50% de los pacientes presentaba polifarmacia. Ellos lo definieron como el uso de 3 o más medicamentos. Evidenciaron que la muerte dentro de los 90 días se produjo en el 3% de los pacientes que tenían polifarmacia versus el 1.6% de los pacientes que no tenían polifarmacia. Es importante que estos pacientes todos eran mayores de 65 años y ellos encontraron que esta relación era significativa estadísticamente, no solo con la supervivencia y las complicaciones, sino también con los costos en salud, porque los pacientes tenían mayor riesgo de que volvieran a consultar. Entonces, el tema que nos atañe es la relación de la polifarmacia con el cerebro que envejece, ya que hay cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos dados solamente por los cambios fisiológicos del envejecimiento. Con respecto al cerebro, hay una disminución del volumen neuronal. Esta comienza mucho más rápido en los hombres, pero su progreso es más rápido en las mujeres. Y el cerebro también sufre unos cambios vasculares que son importantes tenerlos a consideración a la hora de enfrentarnos a estos pacientes. Dentro de esto tenemos que tener el concepto de fragilidad, que es un fenotipo clínico que se asocia a desenlaces adversos en los pacientes y se asocia a una reducción excesiva de la masa magra, sarcopenia, desnutrición, función
pues, la capacidad funcional reducida. Y esto va a estar implicado en el transoperatorio, porque se ha visto que solo el hecho de hacer la connotación de un paciente frágil para el anestesiólogo tiene implicaciones en el transoperatorio. Como lo podemos ver en la encuesta, que agradezco a todos por su participación, que sí es importante el concepto de fragilidad. El 100% de las personas que participaron dijeron que sí lo consideraba importante para el manejo anestésico. Es decir, que a la hora de hacer esa connotación en nuestros pacientes, vamos a tener unas implicaciones que son importantes tanto para el anestesiólogo que sigue en el intraoperatorio, pero también en el posoperatorio. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en la mañana de hoy es hacer una perspectiva desde la anestesia, qué sucede con la polifarmacia y el transoperatorio. Entonces, desde la preanestesia, vamos a tener dos principios fundamentales, dado pues a una relación interdisciplinar, ¿cierto? No es solamente el grupo de anestesia, también es el grupo de geriatras, también es el grupo de medicina interna y los subespecialistas pues que hacen parte del tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que sea posible, suspender los medicamentos no esenciales y reducir al mínimo la adición de nuevos fármacos. Esto está relacionado con un concepto que se llama la cascada de polifarmacia. ¿Qué sucede? Que los pacientes presentan efectos adversos dados por el medicamento, pero los médicos no los reconocemos como efectos adversos, sino como síntomas de una nueva enfermedad. Entonces ahí damos un nuevo medicamento. Vamos a hacer una cascada. Es nuestro papel tratar de romper dicha cascada. Entonces, para eso, cuando pues nos enfrentamos en el preoperatorio a un paciente que tiene múltiples medicamentos, nos podemos hacer como una lista de chequeo, las mismas que utilizamos para diferentes situaciones, para situaciones críticas, frente a tantos medicamentos. Primero, existe una indicación para dichos grupos farmacológicos. ¿Es efectivo el medicamento para el tratamiento? ¿Es la dosis correcta? ¿Son correctas las instrucciones? ¿Son prácticas las instrucciones que tiene mi paciente? ¿Las entiende? ¿Existen interacciones farmacológicas que sean significativas? ¿Existe duplicación innecesaria de otros medicamentos? ¿Es aceptable la duración de la terapia? Y pienso que desde el papel del anestesiólogo, en el concepto de la preanestesia, se hace esta lista de chequeo frente a toda la polifarmacia que tienen estos pacientes, que es abrumadora en muchas ocasiones, podríamos hacer una mejor práctica clínica. Esto está basado en los criterios de VIR. Los criterios de VIR fueron creados por la Sociedad Americana de Geriatría, inicialmente en 1981. Ellos lo que trataron de hacer es evitar la polifarmacia innecesaria, es decir, catalogaron un grupo de medicamentos, varios grupos de medicamentos en realidad, y dijeron que tenían mayor riesgo en pacientes mayores de 65 años y no se deberían usar. Dentro de esta, también hacen la clasificación de medicamentos de alto riesgo. No porque específicamente no se puedan usar, sino que los efectos adversos uno los debe tener presente, como son el caso de las insulinas y las sulfonilurias por el riesgo de hipoglicemia, la warfarina con riesgo de sangrado gastrointestinal e intracraneal, la digoxina con el riesgo de déficit cognitivo y bloqueo cardíaco, las benzodiazepinas principalmente de uso crónico están relacionadas con caídas, a su vez con los desenlaces que pueden ser, por ejemplo, fracturas de caderas en esa población y las complicaciones que pueden tener solamente por presentar en esta patología. Los antihistamínicos de primera generación que sean asociados a déficit cognitivo, la retención urinaria, principalmente en los hombres, y los opioides por sus efectos adversos de constipación, sedación, depresión respiratoria y riesgo de apnea. Entonces, cuando hablamos de este grupo de medicamentos, tenemos que tener presente que los pacientes ancianos grandes tienen medicamentos que actúan en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central y que muchos de ellos van a tener interacciones en el intraoperatorio. Entonces, ¿cómo puedo optimizar a mi paciente desde la preanestesia?
Cuando hablamos de los betabloqueadores, están indicados continuarlos en pacientes que los toman crónicamente. La principal indicación es falla cardíaca y se ha visto que su suspensión abrupta se asocia a desenlaces adversos. Pero, ¿qué sucede? El POIS-1, que fue un estudio publicado en el 2008, demostró que el inicio de betabloqueadores en pacientes en el perioperatorio se asociaba a disminución de desenlaces cardiovasculares, a infarto perioperatorio. Sin embargo, se vio que a 90 días los pacientes tenían mayor riesgo de ACV e incluso riesgo de ACV en el intraoperatorio si se iniciaban de manera temprana en ese proceso del perioperatorio. Por eso es importante pues, hacer la evaluación multidisciplinaria. ¿Qué pasa con los IECAS y los ARA2? Vemos que estos medicamentos son utilizados en esa población de manera amplia, pero se recomienda suspenderlos previos al procedimiento. En promedio, normalmente, el día anterior es el último día que se toma el medicamento. Lo mínimo deben ser 10 horas previo al procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se asocia a hipotensión prolongada y a veces refractaria después de que hacemos la inducción anestésica. Un tema del cual debemos hablar y debemos conocerlo son los medicamentos herbales. Entonces, me pareció súper interesante la opinión de todos ustedes sobre si tienen presente el uso de medicamentos herbales cuando hacemos la valoración preanestésica. Más del 60% dijo que siempre. Y esto es importante porque, como vimos, cada vez esos medicamentos y suplementos hacen parte del día a día de nuestros pacientes ancianos. Esta es una revisión sistemática publicada en el grupo, pues en la revista de farmacología, donde ellos buscaron las interacciones que estaban reportadas entre medicamentos y sustancias herbales. Entonces, lo dividieron por grupos farmacológicos y específicamente con respecto a la anestesia, tienen implicaciones con los inductores, por ejemplo el Ginkgo, que más conocido como el Ginkgo biloba, que tiene un efecto antagónico, y a su vez con los medicamentos analgésicos, tanto el Ginkgo biloba como el té verde, que pueden tener efectos en los cuales yo tenga que disminuir la dosis porque tienen menores requerimientos o a su vez aumentar. Y las principales interacciones que se han venido relacionando es con los anticoagulantes y antiagregantes. Entonces, debemos conocer que estas sustancias herbales generalmente no los venden como un solo medicamento, es la mezcla de varios. Entonces tienen diferentes efectos. Por eso lo que se recomienda es suspenderlo entre 2 a 3 semanas previas. Primero porque el metabolismo de estas sustancias es errático, la duración, la vida media y los efectos que tienen en los múltiples sistemas pues no está tan bien caracterizado. Entonces, dentro de estos está pues la quinácea. La quinácea es una planta que se utiliza principalmente en los té. Se ha visto usada para la profilaxis de infecciones, tanto bacterianas, virales y fúngicas. Sin embargo, tiene un efecto paradójico porque potencia el riesgo de que haya infección en el sitio quirúrgico. Reduce la eficacia de los inmunosupresores. Es importante en los pacientes que van a ser llevados a trasplantes y puede causar hepatotoxicidad. Con la efedra, más conocida como el té de mormón, que incluso si uno busca, es fácil pues conseguirlo, es un simpático mimético de acción directa. Lo usan para disminuir el apetito. Y es algo muy importante porque los pacientes en el transoperatorio pueden presentar taquicardia e hipertensión con riesgo de un evento cardiovascular como un infarto o un ACV perioperatorio. Y previamente hubo estudios en los cuales demostró que presentaba arritmias con el alostano. El ajo, un suplemento bastante común en nuestro medio, utilizado como antihipertensivo, hipolipomiante y antitrombótico, potencia a los inhibidores plaquetarios y tienen riesgo de sangrado en el perioperatorio. El ginkgo, que es el Ginkgo biloba más conocido, es un estimulante circulatorio. Es usado en enfermedades del sistema nervioso central, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Lo que se ha visto es que estos
potencian los inhibidores plaquetarios y de por sí, por su mecanismo de acción, tienen riesgo de sangrado intraoperatorio. El ginseng, que es una sustancia utilizada en los pacientes diabéticos, a pesar de que no se conoce muy bien su mecanismo de acción, se habla que es similar a las hormonas esteroideas. Que se ha visto que los pacientes tienen mayor riesgo de sangrado intraoperatorio y potencia los periodos de hipoglicemia en estos pacientes diabéticos que vienen con consumo de esto. Con respecto a las ansiolisis, muchas de esas plantas, por ejemplo la cava, potencia los efectos sedantes de los agentes anestésicos, tanto intravenosos como inhalados. Y con la hierba de San Juan, cada vez más comercializada en diferentes presentaciones, utilizada para la depresión y la ansiedad, ya que se relaciona con la inhibición de la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina, es un importante inductor del citocromo P450 a través de dos isoenzimas y se ha visto que disminuye el efecto del midazolam y la lidocaína por ser un inductor de este citocromo. La valeriana, utilizada para ansiolisis y somnífero, potencia el efecto de agentes anestésicos y hay riesgo de síndrome de abstinencia a la valeriana en el transoperatorio. Entonces, como vemos, es una mirada que hay que tener presente y me alegra bastante que la mayoría de nosotros pues preguntemos por esto y es una invitación a seguirlo haciendo. Entonces, en el intraoperatorio, hay una relación importante con el uso de medicamentos cardiovasculares y la anestesia, principalmente los betabloqueadores. Entonces, ya hablamos desde la preanestesia. ¿Qué sucede ahora en el intraoperatorio? Es importante que el uso de betabloqueadores aumenta el riesgo de que los pacientes presenten bradicardia e hipotensión, asociado a los estímulos que se pueden presentar con la anestesia, como son los episodios vasovagales, el uso de fármacos anestésicos y las técnicas como una epidural torácica. A su vez, ¿qué se ha visto? Que el uso con la neostigmina, principalmente pues como en el proceso de la reversión de la relajación neuromuscular, en los pacientes ancianos existe mucho más riesgo de que hagan una bradicardia. Y si le sumamos a esto que vienen consumiendo crónicamente beta bloqueadores, presentan bradicardia sostenida, que hay reportes de casos en los cuales han requerido soporte vasopresor, manejo en UCI, solamente por una bradicardia sostenida que fue inestable en el momento. Los calcioantagonistas. Entonces hay una relación sinérgica entre los opioides, los anestésicos inhalados y este grupo de medicamentos. Potencian los efectos sobre la resistencia vascular periférica. Pueden ser propensos a la hipotensión. Y un efecto muy importante es que potencian el efecto de los relajantes neuromusculares. Debemos hablar de algunos cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que hay que tener presente en los pacientes ancianos solamente por los cambios fisiológicos. Dentro de ellos, el uso de opioides. Entonces, este es un estudio que comparó en pacientes mayores de 60 años el uso de fentanil, asociado principalmente a los cambios farmacocinéticos, controlando algunas variables como el volumen de distribución. Ellos que encontraron que la vida media de eliminación de este medicamento se prolongó notablemente en las personas mayores de 60 años, con un promedio de 945 minutos para este grupo versus 265 para personas menores de 50 años. Vemos que esas implicaciones son importantes. Con respecto al propofol, las personas ancianas son 30% más sensibles que las personas menores de 50 años. En esta gráfica podemos ver la diferencia que hay de una persona de 25, de 50 y de 75 años con respecto a la concentración plasmática de propofol y la relación que tiene para que inicie su efecto. Vemos que las personas de 75 son mucho más sensibles, requieren menor concentración para lograr el efecto deseado. Es importante porque muchos de los pacientes ancianos pueden tener patologías como una estenosis valvular carotidia o una estenosis aórtica crítica. Estas patologías van a estar relacionadas
con la presión de perfusión cerebral, porque el bolo de propofol, como vimos, los pacientes son mucho más sensibles a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel del sistema cardiovascular, y eso puede reducir significativamente la presión arterial media, lo que lleva a una disminución de la presión de perfusión cerebral y a desenlaces adversos en el transoperatorio que hay que tener precaución. Con respecto a los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y la relación que tienen en el intraoperatorio, vamos a tener algunas consideraciones. A resaltar los medicamentos antiparkinsonianos, porque se ha visto que la interrupción de este grupo farmacológico en el momento de la cirugía puede aumentar los síntomas parkinsonianos, entonces puede aumentar la rigidez e incluso provocar dificultades para la ventilación. Por eso es tan importante hablar con el paciente, hablar con la familia y decirle que estos medicamentos se deben continuar e incluso que los lleve el día de la cirugía, que los lleve para los días que va a continuar hospitalizado. Y es nuestro papel que sigamos con este tratamiento para evitar desenlaces adversos de nuestros pacientes y que presenten complicaciones asociadas a la suspensión abrupta de estos. Con este tema también es importante que los antagonistas de dopamina, como la metoclopramida y las fenotiazinas, pueden empeorar dichos síntomas. Por eso se recomienda no usarlos en mayores de 65 años. Incluso están descritos como medicamentos de alto riesgo en los criterios de Vir. ¿Qué pasa con los pacientes que vienen con uso crónico a través de parches, por ejemplo, de ribastigmina, utilizados para retrasar el deterioro cognitivo y la anestesia? Entonces, se ha visto que no presentan mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio el hecho de continuarlos. Pero hay que tener presente que sí interactúan con los relajantes neuromusculares, pues por su mecanismo de acción. Al ser inhibidores de colinesterasa, lo que van a hacer es prolongar el efecto de la succinilcolina y, en el grupo de los no despolarizantes, revertir el efecto de estos medicamentos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes deben continuar su tratamiento, pero siempre tener presente su relación con los relajantes neuromusculares. Con esto hay que hacer una invitación y es que siempre se debe monitorizar la relajación neuromuscular en este grupo poblacional, siempre. Con respecto a los estabilizadores del ánimo, como el litio y el ácido valproico, que son comúnmente usados en esta población, se ha visto que por el mecanismo de acción, que el cual el litio inhibe la secreción de múltiples neurotransmisores, pueden prolongar el efecto de los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Se recomienda que en este grupo poblacional, uno, se midan los niveles de litio para saber si están adecuados o no para el tratamiento y se deben suspender 72 horas antes del procedimiento. Con respecto al ácido valproico, eh, dos indicaciones importantes. Primero, tiene una alta unión a proteínas de transporte, por lo tanto, la parte libre del fármaco va a estar en mayor cantidad. Por eso pueden tener mayores efectos múltiples anestésicos, entre ellos el propofol. Y con respecto a la coagulopatía, se ha visto que hay una disminución del recuento plaquetario, disminución de los factores de la coagulación, principalmente el 7, el 8, la proteína C y el fibrinógeno, y también prolonga los tiempos de coagulación, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de los criterios de Vir se hace mención que en el intraoperatorio se debería evitar medicamentos anticolinérgicos, simplemente por un cambio fisiológico que debemos tener presente a la hora de enfrentarnos a este grupo poblacional, y es la disminución de la transmisión central colinérgica. En ellos está disminuida. Esto hace que incluso los pacientes sanos sean sensibles a los efectos centrales de los medicamentos anticolinérgicos. Porque nos hemos centrado en el proceso del intraoperatorio. Vemos que múltiples medicamentos tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, tanto en el proceso de la inducción, pero con respecto a los relajantes neuromusculares debemos tener en cuenta que hay múltiples medicamentos, como les mencionamos previamente, el litio, los calcioantagonistas, la sertralina y los antidepresivos tricíclicos que prolongan el bloqueo neuromuscular. Por eso, nuevamente, la acotación a monitorizar la relajación neuromuscular en estos pacientes.
ya que hacer una extubación no segura en estos pacientes puede representar desenlaces fatales que no queremos. Con respecto a los opioides, es importante que los pacientes ancianos experimentan una depuración prolongada principalmente de la morfina, del fentanil, del remifentanil y la meperidina. A su vez, los pacientes son más sensibles a los efectos analgésicos de este grupo farmacológico, pero también más sensibles a los efectos secundarios. Por eso hay unas recomendaciones principales. Primero, es que las dosis se deben reducir del 25 al 50%, los intervalos de dosificación deben ser más prolongadas y evitar medicamentos con metabolitos tóxicos, por ejemplo, la morfina y la meperidina. La meperidina en mayores de 65 años no se recomienda, está dentro de los criterios de Mir. Esta es tomada de la NSQ, que lo que ellos indican es que en la población mayor de 65 años se debe disminuir la dosis de los medicamentos opioides, 50% para la morfina y 50% para el fentanil. Con el remifentanil, el bono debe ser menor, el 50%, y cuando se coloca en infusión debe ser 33% la reducción de su dosis. Un tema importante en el intraoperatorio es la prevención de la hipotermia. Los pacientes ancianos, por los cambios fisiológicos, son mucho más vulnerables a hipotermia perioperatoria. Y esto se ha relacionado con aumento de la morbimortalidad. Las principales cirugías que están relacionadas con este desenlace son cirugías de hombro, cirugías vesicales y cirugías de próstata. Entonces, los estudios dicen que se debe combinar dos técnicas para evitar la hipotermia, y es un sistema de calentamiento forzado y a su vez una manta. Esa es una respuesta que fue variada y es interesante con respecto a la frecuencia a la cual nosotros monitorizamos la temperatura. Vemos que el 25% lo hizo a veces, el 25% casi nunca, y el otro 25% casi siempre, con unos extremos que estaban en siempre y nunca. Entonces la invitación es pues, a tenerlo presente porque se asocia a desenlaces adversos en este grupo poblacional. ¿Qué pasa en el posoperatorio? Entonces acá voy a abrir el micrófono si alguien quiere participar y hablar del riesgo de disfunción cognitiva perioperatoria en este grupo poblacional. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Dani. Pues, respecto a eso, dentro de todo ese espectro de disfunciones que se pueden presentar, yo creo que, pues al menos en lo que he alcanzado a ver y ahorita que estoy en UCI, pues uno está como más sensibilizado a lo que es el delirio postoperatorio y el riesgo que tienen todos esos pacientes, sobre todo cuando vienen con una polifarmacia, con un déficit cognitivo previo, con un montón de comorbilidades y se someten a una cirugía mayor, uno pues, sí lo nota con relativa frecuencia en el posoperatorio y sobre todo los pacientes pues, que llegan a UCI. Y lo que sí no vemos o no estamos tan sensibilizados es lo que va a pasar después de un mes, 3 meses, con qué déficit van a quedar esos pacientes. Y que creo que además de la polifarmacia y el manejo anestésico que nosotros damos, pues además de los medicamentos es la hipotensión, pues un montón de cosas, la hipoxia, la inflamación quirúrgica, un montón de cosas que es muy difícil controlar. Y bueno, eso es como lo que opino al respecto. Muchas gracias, súper bien, muy claro, gracias. Y ahora, si alguien quiere opinar de esta pregunta que hicimos en la encuesta, el uso de benzodiazepinas en el paciente anciano, ¿qué opinan de eso? Hola, Dai. ¿Ya? Pues en realidad si uno se remite nada más, digamos, a los criterios de Beers, podríamos decir que realmente desde los criterios se trata de evitar las benzodiazepinas de larga acción y las dosis repetidas para evitar el delirium y el deterioro cognitivo en estos pacientes. Sin embargo, realmente si uno se remite a los estudios en los que se basan y todo esto, y lo que se utiliza, por ejemplo, en la inducción de los pacientes en anestesia,
usamos dosis más pequeñas y únicas dosis. Entonces, en ese tipo de casos, no está tan asociado pues a ese deterioro cognitivo y es lo que uno puede ver. Sin embargo, pues obviamente en cuanto a las prácticas depende de cada anestesiólogo, pero digamos que remitiéndose nada más a los estudios, esas dosis pequeñas y que no son repetidas, no deberían causar tanto deterioro en esos pacientes. Muchas gracias. Gracias a los compañeros por sus aportes y hay que resaltar exactamente como temas importantes de esas intervenciones. Primero, que el delirium no solo está relacionado pues al uso de medicamentos, a la suspensión o no de polifarmacia, sino también a cambios que suceden con la anestesia, ¿cierto? El manejo de la hipotensión, la desaturación, la inflamación y los medicamentos que se utilizan en el intraoperatorio. Y con respecto a los criterios de VIR, es específicamente lo que nos trae a cotación Alejandra. Ellos dicen que el uso crónico no se recomienda en estos pacientes y los medicamentos de acción prolongada no se deberían utilizar, principalmente relacionados con el delirium, pero es porque los pacientes que vienen crónicamente tienen mayor riesgo de caídas. Se ha asociado a mayor pues, procesos patológicos como por ejemplo fracturas y los desenlaces que puede tener pues, una fractura de cadera no tratada en un paciente. Como vimos, acá el 50% de los pacientes dijo que no utilizaba, de los encuestados, perdón, dijo que no utilizaba este grupo farmacológico. El 34% dijo depende y un 9% dijo sí, los usa. Para eso vamos a hacer una revisión de algunos estudios. Entonces, uno de estos es el uso de midazolam como premedicación inmediatamente antes de cirugía, si se asociaba o no con delirium. Entonces, este estudio eran pacientes mayores de 65 años que iban a ser llevados a cirugía electiva, no cardio, y ellos evaluaron en una relación 3-1, es decir, 3 pacientes recibieron midazolam versus 1 que no recibió midazolam, y evaluaron los desenlaces que presentaban principalmente enfocados hacia el delirium al día siguiente, y ellos encontraron que no se asociaba a que los pacientes presentaran delirium en el posoperatorio temprano. Para eso nos vamos a remitir a la farmacología. ¿Qué pasa? Para que las benzodiazepinas, específicamente el midazolam, alcance el equilibrio o el steady state, realmente está relacionado con cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos en los cuales un paciente de 80 años a una concentración de 200 nanogramos por mililitro, posiblemente el 65% de estos pacientes no tendrá respuesta a esta concentración, mientras que los pacientes menores de 40 años a esta misma concentración, menos del 10% tendrá una profundidad anestésica, que es importante tener en cuenta a la hora de enfrentarlos y abordarlos. El ANSQ lo que hace es que recomienda disminuir la dosis. Dice que debe ser una reducción del 20% en mayores de 55 años y el 75% en mayores de 90 años. Pero recomienda que se pueden usar con precaución en pacientes que no vienen con otros medicamentos que puedan asociarse y hacer una carga para el riesgo de delirium y tener precaución con esos. Este es un estudio prospectivo que trataba de evaluar la asociación entre el uso de midazolam y el delirio en pacientes que iban a ser llevados a procedimientos endoscópicos. Entonces, en total, al final se hizo una recolección de 40 pacientes, se encontró que la dosis iba desde 1 a 4 miligramos con una dosis promedio de 1.73. Se hizo un seguimiento a través de vía telefónica con sus familiares al día 1, al día 2 y al día 3. ¿Y qué encontraron? Que los procedimientos endoscópicos en un paciente que tiene bajo riesgo de hacer delirium y que fueran mayores de 65 años no se asociaron a que esos pacientes presentaran delirium. Con respecto a la ketamina, si aumenta o no el riesgo de delirium posoperatorio, el 68% de los encuestados dijo que no.
Cuando nos referimos a la literatura, ¿qué encontramos? Entonces, este es un estudio que evaluaba si la ketamina atenuaba el riesgo de delirium en pacientes mayores de 65 años que iban a ser llevados a un bypass cardiopulmonar. Ellos compararon si darles placebo, que era solución salina, versus ketamina en la inducción, combinado con etomidato y fentanil, presentaba algún desenlace positivo o no con respecto al delirio. Ellos inicialmente, en ese estudio del 2009, dijeron que la ketamina sí era un factor protector y atenuaba los desenlaces de delirio en este grupo poblacional. Sin embargo, en el 2017 se publicó este estudio que incluía pacientes desde el 2014 hasta el 2016, que evaluaba varios desenlaces. Entonces ellos decían, primero, si se prevenía el delirium postoperatorio y también si la ketamina actuaba como un ahorrador de opioides en este grupo poblacional. Ellos encontraron pues unos hallazgos bastante llamativos. Ellos los dividieron en tres grupos. Uno, los pacientes que solamente recibían placebo, otros los pacientes que recibían ketamina a dosis de 0.5, que los consideraban dosis subanestésicas, y ketamina a 1 miligramo por kilo. Y ellos que dijeron que la administración de una dosis subanestésica, es decir, de 0.5 menos, durante la cirugía no es útil para prevenir el delirio, pero sí se había asociado al aumento de incidencia de alucinaciones y pesadillas postoperatorias, no como criterios propios de delirium, para ser pues como objetivos, pero sí como este desenlace. Y que el tema de que si es o no un ahorrador de opioide, ellos encontraron que la ketamina podría no tener un efecto significativo como ahorrador de analgésicos u opioides. Dentro de sus conclusiones, ellos dicen que deben haber más estudios para estar como sincronizados con este desenlace. ¿Con qué frecuencia usa la dexmedetomidina en pacientes mayores de 65 años? Esta pregunta la hicimos porque la dexmedetomidina ha tomado un papel importante tanto en la sedación, en la anestesia y en las unidades de cuidados intensivos. Vemos que el 50% de nosotros casi nunca la usa. Entonces, ¿qué se ha visto? Que este aumento del uso tanto en anestesia como en unidades de cuidados intensivos se ha relacionado con efectos positivos en los desenlaces de los pacientes. Y hay que tener precaución en los pacientes ancianos porque pueden tener efectos hemodinámicamente significativos, principalmente bradicardia e hipotensión. Por eso se recomienda tener precaución con los bolos en la población general y en los mayores de 65 tratar de evitarlos. Con respecto al delirium y al déficit cognitivo postoperatorio, se comparó si la dexmedetomidina versus benzodiazepinas, específicamente midazolam, en el proceso de la sedación en pacientes que iban a ser llevados a un procedimiento bajo anestesia regional, tenía algún efecto, hicieran comparativos. Se encontró que la dexmedetomidina para la sedación durante la cirugía presentó un mejor perfil sobre la profundidad en la sedación y menor efectos adversos, menor complicaciones y menor evidencia de delirio. Considera que el control del dolor en nuestros pacientes en el postoperatorio es adecuado, entonces vemos que más del 50% dijo que era regular. Esto es muy importante porque el poco control del dolor se asocia a que los pacientes hagan posteriormente un delirium. En esta población realmente es un reto porque las pacientes con comorbilidades, por la fragilidad que pueden presentar, puede ser difícil de evaluar, difícil de que sea una forma objetiva y difícil de tratar. Sin embargo, los pacientes de edad avanzada a menudo reciben un tratamiento insuficiente para el dolor, pues y eso es como un llamado de alerta para todos nosotros. La mejor manera de hacer el abordaje de este tema es una analgesia multimodal. Por último, como unas pequeñas conclusiones, quiero recordarles que al hacer un abordaje anestésico de los pacientes ancianos a través de los cambios fisiológicos, se nos puede hacer más fácil, más entendible
y estar siempre preparados, porque ese es el papel del anestesiólogo, estar preparados para lo que pueda suceder. Tener un adecuado manejo en el transoperatorio, optimizar lo máximo que podamos y la relación que hay con los medicamentos que los pacientes vienen consumiendo, hacer una analgesia y una anestesia adecuada para mi paciente y un adecuado seguimiento en el posoperatorio. Tener presente las interacciones farmacológicas por la polifarmacia que presenta este grupo poblacional y también recordar que las sustancias herbales cada vez son más comunes y hacen parte de la polifarmacia. Y pienso que, como dice Lao Tse, la gratitud es la memoria del corazón. Entonces, reconocer a la población anciana como parte fundamental de nuestra sociedad, porque son fuentes de sabiduría y experiencia para las nuevas generaciones. Como vemos, pues todos hemos conocido a un profesor, todos tenemos abuelos, papás que tal vez hacen parte de este grupo poblacional. Entonces, cuidarlos es el papel de nosotros. Por último, quiero traerles unas herramientas que nos pueden servir en el proceso de evaluar las interacciones que tienen estos medicamentos. Una de estas es una lista que está en Medscape, que lo que uno coloca es los diferentes medicamentos que el paciente viene tomando o que yo le voy a colocar en el intraoperatorio, ¿cierto? Y evaluar si tiene alguna interacción. En este caso pusimos betabloqueadores y sevoflurano. Entonces nos dice que hay una interacción, que ambos tienen un efecto farmacológico de sinergismo, hay una interacción entre ellos. Otro de ellos, el paciente viene crónicamente con parches de ribastigmina y yo le voy a hacer una inducción con succinilcolina. Evaluamos que se incrementan los efectos colinérgicos que se deben utilizar con precaución, porque como lo revisamos, pueden prolongar el efecto del bloqueo neuromuscular. Otra de ellas es drug interaction. Entonces, este es un paciente que venía usando carbonato de litio, yo le voy a hacer una inducción con rimipentanil y rocuronio. Entonces, él nos dice, cuidado, hay una interacción moderada entre el litio y el rocuronio y nos da la precaución de que siempre debemos monitorizar el bloqueo neuromuscular. Este es un póster, pues como con las principales ideas que les quise traer a colación el día de hoy. Por ejemplo, el uso de betabloqueadores, de medicamentos en el sistema nervioso central, siempre vigilar la profundidad de la relajación neuromuscular, algunos medicamentos que interactúan con estos, la importancia de reconocer los medicamentos herbales y las referencias donde podemos encontrar esas calculadoras de las interacciones que podemos hacer. En los ojos del joven arde la llama, en los ojos del viejo brilla la luz, porque son una gran fuente de sabiduría para todos nosotros. Muchas gracias.